tú hoy, una mujer aplica a cualquiera de estas carreras científicas y las universidades se las están más bien peleando. Las universidades en el mundo están buscando incrementar la participación de mujeres, ¿okay?, en carreras como ingeniería, en carreras como matemática pura, en las carreras, en la mayoría de las carreras científicas. Entonces, yo pensaría que si bien todavía hace falta el cambio un poco de la educación del hogar, yo sí pensaría que en este tema hay igualdad de oportunidades, por lo menos en el mundo desarrollado. No quiero hablar de otras culturas. Este espacio es patrocinado por Juan Bangil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios Tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. Banplus, cuentas divisas Banplus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Enfoque Ecoanalítica, un podcast de economía donde tocamos temas de actualidad económica en Venezuela y el mundo. El día de hoy fue parte del equipo de Ecoanalítica nuestro socio director Alejandro Grisanti desde la oficina de República Dominicana, y desde acá de Caracas las economistas Graciela Ardoneta y mi persona Paola Medina. El tema que vamos a tocar hoy es brechas de género y nos parece importante más que todo en el ambiente salarial y quizás empezando por definir qué es una brecha de género, ¿no? Y bueno, son las disparidades que hay entre hombres y mujeres en un distinto indicador, ¿no? Esto puede ser, como ya dije, la brecha salarial, pero también puede ser el empoderamiento político, la participación económica, acceso a educación, a salud. Y bueno, sería interesante que en este capítulo podamos hablar un poco sobre esos factores que definen o que explican esas diferencias que hay entre los hombres y mujeres, ¿no? Exactamente. Bueno, yo empezaría, una de las cosas de las que más se habla es de la brecha salarial. Sí. Se ha avanzado bastante, la verdad, en el tema de la brecha salarial. Sin embargo, creo que a nivel mundial estamos alrededor de un 20% que las mujeres ganan menos que los hombres, y bueno, eso depende también mucho de los países, depende de las ocupaciones, pero viéndolo desde el punto de vista optimista, se ha hecho un trabajo, ¿no? Se ha hecho un trabajo importante, pero bueno, camino por recorrer. Falta camino por recorrer, exactamente, y como conversábamos antes, también depende mucho, digamos, de quién lo toma, pero por lo menos dice que faltan 100 años como mínimo. Sí. Y en algunos otros continentes el periodo es aproximadamente unos 200 años, ¿no? Entonces es como, todavía hay camino que recorrer, pero sí se ha hecho un trabajo importante de que vamos a estar hablando. Sí, no, y bueno, y ahora pensando un poco en cuáles son las causas, no tanto en la brecha. ¿Sí? Aquí las mujeres me tienen calladito. ¿Faltan 100 años para qué? 100 años para cerrar la brecha. Para cerrar la brecha, exactamente, entre hombres y mujeres a nivel salarial. El tema, Alejandro, yo creo que más allá de acuerdo. ¿Sí? Yo lo que pasa es que esa cifra, oyendo esa cifra, 100 años, me parece como mucho, porque la velocidad del mundo ha ido cambiando y acelerándose inmensamente. Yo creo que ahorita ciertamente hace falta y hay que seguir estando pendiente y hay que seguir impulsando todos los temas para cerrar las brechas de género, como cualquier otra brecha injusta que existe en el mundo, pero uno pensaría que se van a poder cerrar de manera más acelerada en la medida de que se ha reconocido el problema y se está trabajando en ello. Falta mucho por hacer, estoy de acuerdo. No, claro, o sea, esos 100 años es ceteris paribus, o sea, con las condiciones actuales, pero yo me imagino que la verdad no tengo la cifra, pero hace 20 años se hablaba de 300 años. Obviamente yo creo que si seguimos trabajando en el camino correcto, no van a ser 100 años, van a ser muchísimo menos. Y yo creo que más que brecha salarial, puede ser un tema de, o sea, como se está hablando ahorita mucho, brecha de empleo. Porque a lo mejor el tema no es tanto el salario, porque como comentaba Paola cuando estábamos hablando antes, si tú comparas los mismos oficios, a lo mejor el salario es el mismo. El tema es
¿qué capacidad tiene la mujer para llegar a ese mismo oficio o a esa misma posición en la que llegó el hombre, ¿no? A nivel de oportunidades, Exacto. de la toma de decisiones, del tiempo, son muchas cosas, pero sí lo primordial es identificar, o sea, aceptar que existe un problema y tomar cartas en el asunto, las instituciones responsables, de que hay mucho por hacer, pero bueno, esa cifra sí es hasta el día de hoy, pero si bien estamos en un mundo mucho más acelerado, se debería cortar en o sea, mucho menos tiempo, ¿no? Sí. Sí, no, sin duda. Y o sea, volviendo a las causas de por qué actualmente o sea, sigue existiendo esta brecha. Oye, no sé, pensando algunas, el tema de las profesiones actuales en las que están las mujeres, en las que están los hombres. Se habla del tema, por ejemplo, de las STEM, de las carreras estas científicas, que bueno, ahí hay una diferencia importante de la cantidad de mujeres que ocupan esas carreras con respecto a los hombres. Es realmente por un tema de interés genuino de las mujeres en otro tipo de carreras y de los hombres para las STEM, o es algo más allá. ¿Qué piensas tú? Bueno, por lo menos hay distintos estudios que nos dicen, bueno, la brecha existe, ¿no? La brecha es grande, existe, pero también cuando la empiezas a descomponer entre, ok, es un empleo, ¿no? Esas funciones dentro de la misma compañía. Entonces esa brecha se va cortando y, por ejemplo, hay un estudio que habla sobre que esa brecha es 29% en Reino Unido hasta que la descompones y llega al 1%, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso es así porque no tiene que ver con el salario y lo que te sugiere es que las mujeres deciden optar por trabajos que tienen menos remuneración o organizaciones que pagan menos que otras? Y viene la pregunta de nuevo ¿en verdad ellas deciden optar por eso o están condicionadas por otros ciertos factores que van más allá, como el entorno socioeconómico o crianza, entre otras cosas que, bueno, es como, no es simplemente, bueno, intrínsecamente yo decido estar en el rango de ciertas labores que son las que menos pagan, sino que hay algo mucho más allá. Sí, Es lo que creo. Sí, es que... no sé, el tema es complicado, pues, o sea, porque alguien te puede decir simplemente, bueno, no, es porque la mujer está condenada a hacer el trabajo más precario. No creo que sea así. O te pueden decir es simplemente, bueno, no, si tú le das todos los incentivos para que esté en este oficio, se va a cambiar. Yo creo que simplemente, bueno, por un lado, un tema de incentivos. El tema, desde chiquitos, de alguna manera, las mujeres rosado, los hombres azul, o sea, tú vas por ejemplo, una juguetería y cuando te pasas por el pasillo donde están los juguetes de niña, bueno, prácticamente todos los juguetes son princesas, la cocinita, la Barbie, el maquillaje, o sea, no ves tantos juguetes orientados a, no sé, experimentos, a temas de carros, a temas espaciales. Entonces ya de por sí ahí, oye, digamos que tienes menos incentivos. Muchas veces tú vas a los renglones de los juguetes de varones y son muchísimo más divertidos, ¿no? Entonces ya ahí estás creando un tema. Pero también es cierto, y yo lo veo ya, o sea, no por estudio, sino yo lo veo, yo tengo una niña y un niño, bueno, que a las mujeres les interesa más un tema y a los hombres les interesa más otro tema. Pero la pregunta es, a esa mujer, a lo mejor, que le interesa el tema espacial, por poner un ejemplo, o que le interesa la física, o que le interesa la biología, va a tener la misma facilidad para desarrollarse en ese campo que un hombre. O sea, si desde chiquita ella está con las niñas que juegan las muñecas, que se están maquillando, o sea, no sé, es un tema complejo y la verdad que los estudios te dicen que es absolutamente multidimensional, ¿no? O sea, que no es ni una cosa 100% ni la otra, creo que es como una mezcla. Sí, por ejemplo, o sea, lo de los juguetes es algo que creo que es muy relevante, por lo menos en mi experiencia. Mis papás ambos son ingenieros y a mí de chiquita yo no tenía una muñeca para ser
el rol de mamá ni nada de eso, sino que los juegos que nos compraban siempre eran los de mi hermano, ¿no? Que sí, carritos a control remoto, cosas así, porque les parecían que esos eran los más divertidos. Pero también por el otro lado estaban mis amigas, mis primas, que sí tenían esos juguetes y que, bueno, sí, al final eso sí influye en lo que, yo creo que sí influye en lo que uno termina de decidir. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Porque aquí estamos monopolizando la conversación. Estamos monopolizando completa la conversación. Mira, dos cositas, ¿no? Lo primero es que yo respeto la forma con que cada quien eduque a su familia y que hay que diferenciar lo que son gustos de lo que son igualdad de oportunidades, ¿no? Y uno puede respetar los diferentes gustos que existan y a lo mejor en esos temas de gusto las mujeres se sienten menos atraídas por ¿cómo se llama? Por una carrera científica. Ahora, ese es un buen ejemplo, por ejemplo, que yo veo de un cambio radical que ha hecho en la humanidad. Pues tú hoy, una mujer aplica a cualquiera de estas carreras científicas y las universidades se las están más bien peleando, están buscando incrementar, ¿ok? Las universidades en el mundo están buscando incrementar la participación de mujeres, ¿ok? En carreras como ingeniería, en carreras como matemática pura, en las carreras, en la mayoría de las carreras científicas. Entonces yo pensaría que si bien todavía hace falta el cambio un poco de la educación del hogar, yo sí pensaría que en este tema hay igualdad de oportunidades, por lo menos en el mundo desarrollado. No quiero hablar de otras culturas que también debemos respetar y buscar que cambien a favor, ¿no? Pero yo sí creo que ahí tú sí tienes un cambio, ¿no? A diferencia de durante mucho tiempo, y creo que ese es otro factor que ha cambiado, el poder accesar a una gerencia de alto nivel, a un consejo directivo de cualquiera de las empresas era muy difícil. Los hombres no cedían esos lugares y en la mayoría de los consejos directivos, sobre todo de América Latina, la mayoría que están ahorita son hombres y se está viendo ese proceso también de transformación de cómo se puede atraer más mujeres a esa toma de decisiones de estas grandes empresas, de esta multilatina. Entre otras cosas, porque, y también ha salido, los hombres y las mujeres pensamos distinto, o podemos pensar distinto, ¿no? Y en esa parte, por supuesto, en muchas de las decisiones de la empresa, van a intervenir o van a tener otro punto de vista muy enriquecedor en el caso de que tengamos consejos directivos que sean mixtos, que puedan tener, digamos, una alta participación de mujeres. Entonces, un poco eso es importante recalcar, que se pueden tener gustos distintos, pero que lo importante es la igualdad de oportunidades y que si bien hace falta todavía mucho por recorrer, yo sí creo que las universidades en Occidente se han abierto a abrirle la puerta, pero con pasión al género femenino para que ingrese a su carrera. Y por último, tienes ahorita una transformación también bien importante en la mayoría de los consejos directivos de las multilatinas o de las transnacionales para atraer en su consejo directivo a mujeres. Sí, es que yo creo que, o sea, eso está clarísimo y yo creo que ha sido uno de los grandes avances. El tema es lo que tú dices, a lo mejor todavía y sobre todo digamos, en nuestros países, el tema cultural, el tema de la educación en el hogar, o sea, romper un poquito con esos paradigmas, por decirlo de una manera. Culturales y culturales. Porque incluso creo que eso que estás diciendo de las universidades, o sea, hay carreras en las que ya incluso hay más mujeres que hombres, o sea, carreras científicas. El tema es, bueno, ¿qué pasa después? Una vez que se gradúa, creo que se ha avanzado muchísimo, o sea, en este tema de darle, y yo creo tal cual lo que tú estás diciendo, es igualdad de oportunidades. Yo no creo mucho en el tema de igualdad hombre y mujer porque, o sea, somos diferentes, ¿no? Pero que tengamos las mismas oportunidades me parece que es lo más importante. Creo que se ha avanzado muchísimo. Yo creo que también el tema de trabajar desde pequeños en ese interés y en un tema que estoy hilando un poco con el tema de la autoestima. Cuando hablabas de las mujeres en cargos de liderazgo, es cierto que se ha avanzado mucho. Es cierto que ahorita, digamos, hay muchas más mujeres ocupando cargos de la alta gerencia
Y creo que hay un tema también de trabajar, y eso es trabajar nosotros las mujeres, en el tema de la confianza. Para una mujer es como mucho más complicado creértela de alguna manera. Entonces, pedir un aumento salarial, tú dudas mucho más, ¿no? Y también el tema entonces de yo puedo llegar a ser el jefe de toda esta empresa, ¿cómo me van a ver? O sea, te cuestionas mucho más, ¿no? De alguna manera, como antes costaba mucho más para una mujer llegar ahí, el tema de decir, bueno, llegué y me lo merezco y lo puedo, y no es porque llegué porque soy mujer, sino porque tengo las capacidades para hacerlo. Yo creo que eso es un tema que se sale de la economía, que se sale del mundo laboral, pero que tiene que ver también con este tema de la brecha de género, y que ya es un trabajo que tenemos que hacer las mujeres, ¿no? Que no es que dependa de nadie más. No sé cómo lo ves tú también. No, bueno, con el respecto al empoderamiento, yo creo de la misma forma que uno tiene que confiar también en que es eso, porque no me están contratando porque, bueno, soy mujer y están tratando de cumplir con una cuota, ¿no? Pero también recientemente estaba leyendo uno de los estudios, y un estudio que consulté, y explicaba que la brecha se hace mayor cuando los países, o en países donde las mujeres son más empoderadas, ¿no? Entonces decían, esto es contraintuitivo porque si las mujeres son más empoderadas, lo que me dice a mí es que van a decidir irse por carreras que usualmente, o sea, tienen poca participación femenina, ¿no? Pero luego hablan sobre que esto lo explica el nivel de ingresos indirectamente, y que mientras más ingresos tienes, más empoderado estás, y mientras más empoderado estás, tú decides hacer lo que realmente te gusta. Y entonces hablan sobre cómo también las mujeres siguen eligiendo, quitando todas esas barreras como de oportunidades y de entrada a carreras como más científicas o las STEM, siguen eligiendo temas quizás más de la salud, de servicios, pero bueno, y vuelve el inicio de, en verdad, lo eligen porque intrínsecamente lo quieren o porque hay otras cosas que te condicionan. Entonces es un tema como es un círculo vicioso que sigue, pero sí creo que es fundamental el confiar y creer en que uno tiene todas esas habilidades. O sea, creo que sí va hilado con el tema político. Sí, yo creo que a medida que avancemos, como que esa confianza va a venir sola, ¿no? O sea, a medida que se brinden más igualdad de oportunidades, pues ya no, la pregunta no se va a plantear tanto. No. Para mí un tema que sí es relevante es el tema de la maternidad, o sea, los permisos de maternidad, por ejemplo. Eso creo que condiciona demasiado el mundo laboral, sí o no, y las condiciones que hay en cada país. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, en la Unión Europea en general, pues los permisos de maternidad son largos y son cubiertos en su gran mayoría por la seguridad social. Entonces, digamos que ya no estás pechando a las empresas, es un tema que está considerado, bueno, el dar vida de alguna manera está considerado como bienestar para la sociedad, no es un costo, es de alguna manera una apuesta hacia futuro. Cuando tú ves, por ejemplo, en América Latina, cuando tú ves en Asia sobre todo, los permisos de maternidad, o sea, súper restringido. Si tú decidiste tener hijos, asúmelo, ¿no? Entonces ya por ahí te están frenando mucho la carrera. No sé, Alejandro, nuevamente monopolizamos. ¿Cómo ves tú eso? Fíjate que yo lo veo distinto, ¿no? Una cosa importante es que den permiso de paternidad, ¿no? O sea, que si tú das un permiso de maternidad para que una madre esté 3 meses, 4 meses con su hijo, que son los primeros meses de vida, también deberías dar un permiso de paternidad, de que un padre pueda estar 3, 4 meses en su casa cuidando a los hijos, de manera de que sea algo paritario, de que no sea más costoso contratar a una mujer que no tengas un incentivo económico en no contratar a una mujer porque tienes permiso de maternidad. Crea un permiso de paternidad también y empiezas a poner en el debate público que la responsabilidad de criar a los niños es tanto de la madre como del padre. Lo segundo, y esto es importante, estaba pensando cómo no se malinterpreta. Yo, por ejemplo, creo que el tema que se dio con la pandemia y que se ha mantenido de trabajar en casa, la posibilidad de trabajar a distancia, yo creo que va a dar un vuelco de reinserción a las mujeres
súper importante porque va a permitir dos cosas, no solo que las mujeres puedan estar más en casa y de alguna manera tener cuidado de la familia, sino porque también permite que los hombres pueden estar también más en casa y por consiguiente también ayudar un poco más con los temas familiares, y por supuesto eso, en la medida que los hombres estén también en casa, por supuesto que va a ayudar mucho a que la mujer pueda seguir trabajando y pueda seguir estando presente. Entonces yo creo que el tema de poder trabajar a distancia va a ser un acelerador importante en cerrar la brecha de género que estamos teniendo. 100% de acuerdo. Y ahorita que mencionas lo de la paternidad, volvemos al tema de Europa. Finlandia tiene una ley súper, vamos a decir, no sé, igualitaria, por decirlo de una manera, que tengo entendido que tanto o sea, escoge la mamá o el papá quién quiere tomar la mayor cantidad de días de permiso y da igual, ¿no? Entonces ya ahí no es solamente que tú le estás dando a la mujer la oportunidad de seguir con su trabajo y todo, sino que también estás involucrando muchísimo más al papá en la infancia del niño, ¿no? Y ahí eso también es igualdad de oportunidades, porque estamos hablando siempre desde el punto de vista de la mujer, pero bueno, ¿qué pasa? El papá que se le obliga a trabajar, ir a trabajar a los 5 días de haber tenido su hijo y ya, pues, entonces creo que eso es muy relevante. Y si no me equivoco, en América Latina ahorita hay 16 países que están manejando este tema de permiso de paternidad. Creo que los números son los que nos da también porque van de 2 a 16 días. Pero bueno, ya que se esté hablando de ese tema, o sea, que ya que se esté empezando a hablar de un permiso de paternidad y no solamente de maternidad, yo lo veo como un avance. No, y que puedes ayudar a cerrar también la diferencia que hay entre... hay muchas más mujeres que cumplen el rol de trabajos no remunerados, ¿no? Que es ir a la casa, atender a los niños, familiares, con cosas más de cuidado. Entonces, quizás con esto en que puedes decidir en que si es la mujer o el hombre el que toma, puedes cerrar también un poco ese porcentaje que hay ahí de diferencia. Mira, quería hablar de mujeres y economía también, ¿no? Yo creo que es interesante cuando uno ve toda la parte de estudios. Una de las cosas que últimamente me ha fascinado y estamos invirtiendo en eso tiene que ver con la parte de microcréditos, ¿no? Y en la parte de microcréditos de esos sectores más desposeídos, de los que están más bajos en la escala socialmente, de todo el efecto multiplicador que podrían tener y de superación al final, tanto económica como social, todos los estudios lo que demuestran es que es muchísimo mejor focalizarse en las mujeres como receptoras de microcréditos, como responsabilidad a la hora de manejar el dinero, como responsabilidad a la hora de ser pequeñas emprendedoras. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes un caso muy a favor en el tema femenino, que tiene que ver con que son mucho mejores pagadoras, son mucho mejores emprendedoras al final que los hombres, y yo creo que ese es un apoyo que se ha venido dando también ahora y que puede ser una fuente de cambio bien importante en la parte de América Latina. Pues como tú focalizas bancos en microcréditos que van principalmente a darle acceso a las mujeres de posibilidades que realmente las transformen en emprendedoras y las transformen en jefes económicas de hogar. Eso es bien, bien importante. Lo otro es que quería comentarlo, que se deriva de esto mismo que les comenté, es que en muchas de las transferencias que se hacen a hogares, cuando un gobierno decide hacer transferencias directas a hogares, en muchos casos los gobiernos están también decidiendo que esa transferencia directa vaya a la jefa de la familia, a la madre de la familia, etcétera, en lugar del padre. Y un poco lo que está atrás de eso es que definitivamente suelen ser mucho más responsables en el manejo del dinero y en el cuidado del hogar que el género masculino, ¿no? Yo creo que ahí son cosas interesantes de eso. Y yo creo que aparte de eso ayuda mucho a la inclusión financiera, que hasta donde se sigue siendo más baja en el caso de las mujeres que los hombres, al menos aquí en América Latina, ¿no? Entonces es un doble empoderamiento, o sea, le estás dando ya dos herramientas, y que aparte que en América Latina hay muchos hogares monoparentales
dirigidos por mujeres, ¿no? Entonces eso ayuda aún más. Me das esa oportunidad de que como que puedan diversificarse un poco, siendo ellas las proveedoras del hogar, en este caso, que acá es mayor el porcentaje. Sí, Bueno. esto en esa misma línea, los estudios lo que dicen que una madre soltera es quizás la mejor emprendedora, la mejor pagadora y el mejor objetivo que puede tener un banco de microcrédito para colocar su cartera. Qué bien, bueno, yo creo que con esta línea positiva podemos cerrar, yo diría, este primer episodio de brecha de género, porque creo que el tema da para tanto que en un futuro podemos seguir conversando al respecto. De mi parte les digo a Graciela y a Paola que ojalá sigan en Ecoanalítica, que nosotros las esperamos para que dirijan la empresa y para que sean directoras conjuntamente conmigo, con Asdrúbal, con Armando, etcétera, pues, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguro. Bueno, hasta luego. Hasta Muchísimas luego. gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, este fue otro episodio de Enfoque Ecoanalítica. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, @Ecoanalítica en YouTube, Instagram y Twitter. Gracias. Este programa fue presentado por Juan Bangil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. BanPlus, cuentas divisas BanPlus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte.